presente video tutorial se hablará acerca de los pavimentos flexibles, sobre los temas de control de calidad de los pavimentos, construcción de pavimentos en climas extremos, reparación y refuerzo en pavimentos y reciclado. Hola, ¿cómo están todos? En esta oportunidad vengo para explicarles lo que es, de manera genérica, todo lo que es pavimentos flexibles. Espero que sea del agrado de cada uno de ustedes. Y pues nada, a continuación voy a exponer todo lo que es este tema tan interesante, como ya verán. Pavimento. ¿Qué es pavimento? Bueno, es un conjunto de capas de material seleccionado, generalmente son gránulos, gravas, generalmente están estructurados en 3 capas, que lo mencionaré después, y que se encargan de soportar el peso de los vehículos que van a circular por la superficie de rodadura, la cual las cargas que reciba esta la transmitirá a cada una de sus capas de forma disipada, para finalmente transmitirlo a la subrasante, como ustedes saben, que puede ser la tierra natural u otro material compactado. Y como ustedes ven, tenemos básicamente existen 2 tipos de pavimentos: pavimentos flexibles y pavimentos rígidos. ¿Qué es un pavimento flexible? Es lo mismo que ya dije anteriormente, con la diferencia del rígido es que el pavimento flexible, una vez que soporta las cargas de los vehículos que pasan, eso se deforma, pero dado a su consistencia elástica, esta retoma su posición natural. Y como vemos, posee 3 capas: la subbase, la base y la carpeta asfáltica. Como ustedes ven, puede tener las dimensiones que aparecen ahí, pero no son las recomendadas, sino simplemente son de manera genérica. Tenemos la subbase. ¿Qué es la subbase? Es una capa que recibe la carga de la carpeta asfáltica de superficie de rodadura, resiste y a la vez esta transmite y distribuye en forma uniforme a la subrasante. Está formado por material granular, generalmente está formado por gravas de menor calidad. Tiene 2 propiedades: la resistencia friccionante y la capacidad de drenaje. ¿Qué es la resistencia friccionante? La capacidad elástica que tiene, ¿no?, al soportar cargas y de esta manera no sufrir grietas y otras fallas. Y la capacidad de drenaje, ¿qué es eso? Bueno, consiste en eliminar el líquido, que sea por lluvia y otros que se infiltran a través de la superficie y a través de la parte interna, ¿no?, por parte de la subrasante. Y ahora, ¿qué es la capa base? Es lo mismo que la subbase, pero con la diferencia que está formado por materiales o áridos de mayor calidad, y esta es de mayor espesor que la subbase, y posee las mismas cualidades, ¿no?, la resistencia friccionante y la capacidad de drenaje. Esta, lo mismo como he dicho, recibe la carga de la carpeta de rodadura y transmite el peso en forma uniforme a la subbase. Y tenemos la última capa, la carpeta asfáltica, que en su límite superior es la superficie de rodadura donde pasan los vehículos. La carpeta asfáltica, para empezar, está formada por gravas, árido, como vemos en la imagen, después el ligante, que es un derivado del petróleo, que puede ser emulsión asfáltica líquida o el cemento asfáltico, que es en forma del cemento como ya conocemos. Ya
Para construir la carpeta asfáltica tenemos dos métodos, el tratamiento monocapa y el tratamiento bicapa. Pero aparte de ello también hay un tratamiento normal, que no lo vamos a resolver en este momento, pero luego les diré en qué consiste. ¿Qué es tratamiento monocapa? En el proceso constructivo, primeramente sobre la capa base se pone la emulsión asfáltica, luego se pone el que es líquido, luego se pone el ligante, ya, luego se pone encima, el ligante se pone como una, y luego encima de esta va el árido y luego se compacta, ya. Tenemos sus propiedades: seguridad por la rugosidad, como los vehículos cuando hay demasiada humedad por lluvia resbalan. Dado que es rugosa, estas soportan y no soportan por fricción y el vehículo no sufre daños. Carrocería económica porque están formadas por espesores pequeños, no aporta capacidad portante, o sea que no soporta la carga de los vehículos, dado por su espesor muy pequeñito. Posee una vida útil muy corta para apertura de nuevas vías, ¿sí? Para 2, 3 años, 4 años. También se aplica para la implementación de vías existentes. Eso es muy importante porque a la superficie que se le aplica tiene duraciones muy largas. Después tenemos el tratamiento bicapa, que es lo mismo que el tratamiento monocapa. La diferencia que tiene que se hacen 2 veces sería el tratamiento monocapa. Primero, la imprimadora pone el ligante, luego se pone el árido, pasa a la compactadora, la compacta, luego se pone otra vez el ligante, y luego se pone el árido ya de menores dimensiones y otra vez se compacta, y por eso es doble capa. La diferencia de la anterior es que tiene mayor duración de vida. Y pues también se aplican revertir vías existentes, ¿no? Lo cual es muy beneficioso. Ahora tenemos métodos de construcción de la carpeta asfáltica. Tenemos 2 tipos: método asfáltico, mezcla asfáltica en caliente y mezcla asfáltica en frío. ¿Cuál es la diferencia? Primeramente, para poner la carpeta asfáltica sobre la superficie de rodadura, lo que se hace es se mezcla el ligante asfáltico y los agregados, y estos se combinan a altísimas temperaturas para luego ser lichados sobre la capa base, y mezcla asfáltica en frío. En cambio el material, el ligante asfáltico y los agregados ya no se calientan, sino simplemente se combinan y luego estos se echan sobre la capa base para ser compactados. Esos son muy métodos. La diferencia entre esas es que la mezcla asfáltica en caliente se usa para vías de mayor envergadura, carreteras de primera clase, segunda clase, etc. En cambio, mezcla asfáltica en frío se usan para carreteras de menor importancia, carreteras de segunda clase, tercera clase, y sobre todo la mezcla asfáltica en caliente ofrece carpeta de rodadura de mayor vida útil que la mezcla asfáltica en frío. Procesos de construcción en climas extremos. ¿Por qué ponemos eso? Porque es muy diferente la construcción de las condiciones naturales. Para esto se debe tener en cuenta muchas cosas: tipo de carretera, sea primera, segunda, tercera clase, tráfico que va a soportar. De acuerdo a eso se elige qué tratamiento se va a aplicar. Elección de tipo de tratamiento, como ya se le he dicho. La época de ejecución climática es muy importante porque en épocas de lluvia no se va a poder ejecutar la apertura de una vía. También áreas que ponemos y cercanos en canteras, etc.
comportamiento mecánico del asfalto. Eso lo vamos a explicar para saber cuáles son las diferencias de condiciones normales. Primeramente tenemos la reacción del asfalto ante altas temperaturas y reacción del asfalto ante bajas temperaturas. ¿Cómo se caracteriza ante altas temperaturas? Lo que pasa es que el asfalto tiene una consistencia viscoelástica. Tiene un comportamiento viscoso y a la vez es plástico, dado que por el tránsito de vehículos y por el peso de los mismos, esta tiende a fluir como un líquido viscoso, el cual se estira y ya no regresa a su posición natural. Lo que produce es una separación entre los áreos y el gigante, y esto ocasiona rajaduras, grietas, etc., lo cual va a ocasionar las futuras fallas en el pavimento. Segundo, comportamiento entre baja temperatura. También posee un comportamiento viscoso en esto, pero la diferencia es que se comporta como un líquido elástico. Lo que quiere decir es que por la circulación de vehículos y por el peso de los mismos, esta fluye igual que el anterior, pero esta regresa a su posición natural, dado consistencia elástica. Pero, dado la continua repetición de cargas, esta por fatiga ya no regresa a su posición normal, dado que se estire mucho y por fricción entre la carpeta asfáltica y la base impide que esta retorne a su posición natural y pues ocasiona grietas, rajaduras y próximamente falla del pavimento. Reacción ante la temperatura ambiente. Como ya les dije, las dos anteriores que ya mencioné se aplican en esta, es por eso que no hay ningún problema en temperaturas normales y tiene un comportamiento óptimo. Para poder construir vamos a hacer un proceso de modificación de las componentes de la carpeta asfáltica. Por eso, como ustedes ven, tenemos la emulsión asfáltica especial para imprimación, los asfaltos modificados con polímeros, la emulsión asfáltica para imprimación. Como les dije, antes de poner el ligante se pone la emulsión asfáltica, que también, como les dije, es líquido. Se rocía la base para tener mayor resistencia, para impermeabilizarlo, etc. Y solamente se aplica a temperaturas mayores iguales a 10 grados centígrados, y menos temperaturas no se puede. Es por ello que hay que modificarlo con polímeros, y esta ya se puede aplicar, tiene muchos beneficios, como vemos acá. También tenemos la recomendación de uso, etc. Ahora tenemos la carpeta asfáltica, asfaltos modificados con polímeros. Una vez que esta forma la carpeta asfáltica, son llamados micropavimentos. Peso polímeros son sustancias de alto peso molecular. Asfalto modificado, ¿no? Simplemente es el ligante más la incorporación de un polímero o hule de neumáticos u otras sustancias, y la cual es deshecha para mejorar sus propiedades, para evitar mal comportamiento frente a temperatura, humedad y otros. Los principales tipos tenemos el polímero tipo 1, el polímero tipo 2, tipo 3 y hule de neumáticos. Y desarrollaremos el polímero tipo 1. Tenemos polímero tipo 1. Es un modificador de asfaltos que mejora el comportamiento de las asfálticas tanto a altas como a bajas temperaturas. Es fabricado en base o bloques de estireno, el cual presenta las siguientes características. Lo bueno es eso, que se aplica tanto a climas altos y a bajos. Y ahí tenemos sus beneficios, recomendaciones de uso, etc.
Y para empezar, para terminar, el comportamiento el proceso de construcción de la carpeta asfáltica en climas extremos es lo mismo que en condiciones normales. Simplemente al ligante se le aplican polímeros para que tenga un buen comportamiento. Esa es la única diferencia. Porque en el proceso constructivo es lo mismo. Primero se pone el ligante con la imprimidora sobre la capa base, luego se pone el ligante luego el árido se compacta y ya está. Bueno, muchas gracias por todo. Bueno, continuando con el video tutorial, en esta vez vamos a hablar lo que es acerca de las especificaciones y normas técnicas en pavimentos flexibles. Bueno, vamos a definir. Son conceptos frecuentemente utilizados en el ámbito de la ingeniería civil. Su importancia es fundamental para la ejecución y desarrollo de las actividades en una obra de construcción. Bueno, lo que se tiene que ver son las especificaciones y las normas. Las especificaciones, como se dice acá, son documentos que nos sirven como parámetros para poder usarlo como guías, ¿no? En las que se explican y mencionan aspectos contractuales de procesos, productos y materiales. La norma. Las normas son procedimientos específicos estandarizados que se utilizan para la realización de ciertas pruebas y ensayos de control de calidad, ¿no? Bueno, acá en esta parte de abajo se presenta todo lo que son los organismos que dan estas normativas internacionales, ¿no? Por ejemplo, los más conocidos son el ACTM y el ASTO, y también el CIECA y el AF. Bueno, continuando. Bueno, acá se define lo que es cada organismo, ¿no? Por ejemplo, el ACTM, el ASTO, el CIECA, el FP, ¿no? Con sus siglas en inglés. Y bueno, el FP, por ejemplo, significa especificaciones normalizadas para la construcción de caminos y puentes en proyectos federales de carreteras. El CIECA de la misma manera, ¿no? Especificaciones para la construcción de carreteras y puentes regionales. El ACTM la Sociedad Americana para los Ensayos de Materiales, el ASTO, Asociación Americana de Carreteras Estatales y Oficiales para el Transporte, ¿no? El ACTM y el ASTO se caracterizan por lo que es por dar lo que son las normas, ¿no? Bueno, acá en Perú el Ministerio de Transportes y Comunicaciones agrupa todas las normativas que dan estos organismos, ¿no? Y los ha ordenado en lo que viene a ser especificaciones técnicas generales para la construcción de carreteras, el eje 2000, ¿no? Que viene a ser un manual que se tiene que usar como guía. También se puede observar el Reglamento Nacional de Edificaciones en la norma CE 010, ¿no? Que viene a ser pavimentos urbanos, igualito. Acá también se especifica todos los parámetros que se tienen que cumplir en el diseño de pavimentos flexibles. Bueno, entre todas las especificaciones y normas mencionadas anteriormente y se utilizan para ejercer el control de calidad de la obra construida, ¿no? Acá se observa que tanto el ACTM y el ASTO dan normativas que a veces son parecidas, entonces lo que se tiene que hacer en el diseño es escoger el criterio de lo más confiable. Bueno, acá se muestra en esta parte la abreviatura de estas normas, ¿no? De cómo se expresa, ¿no? Por ejemplo, de esta manera, primero se pone el nombre, después el código de la norma, y bueno, en este caso significa este código desde 1975 hasta 1987 es esta norma acá, ¿no? Igualito del ASTO. En el caso del CIECA están ordenados por secciones, ¿no? Todas las normas, y en el FP también en secciones. Continuando. Ahora vamos a definir lo que es control de calidad en lo que es en las obras de pavimentos flexibles, ¿no? Y lo que define son métodos, actividades establecidos para alcanzar un determinado fin y cuyo objetivo es cumplir, verificar y actuar para consumar y mantener requisitos que son necesarios para producir con una calidad determinada. El control de calidad es aplicado en cualquier etapa de un proyecto de construcción, desde la planificación hasta la conservación, ¿no? Entonces, el control de calidad es un parámetro que nos permite controlar todo a lo largo de todo el proceso constructivo que se dé
de la manera más adecuada, ¿no? Por ejemplo, acá se observa, ¿no?, el manual en esta parte, el manual de carreteras, ¿no?, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por ejemplo, acá este manual contiene algunas especificaciones, como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo acá de, por ejemplo, cómo se tienen que hacer los pozos, calicatas, trincheras y zanjas, ¿no? Entonces, acá en esta norma del MTC 101-2000, acá especifica las características que tienen que cumplir estos trabajos, ¿no? Y por ejemplo acá por ejemplo para ese trabajo se tienen que usar lo que son equipos de muestreo, como acá, y finalmente y también ensayos de laboratorio, ¿no? Ya bueno, control de calidad de los materiales. Esto es un aspecto muy importante en el proceso constructivo, ¿no? Se tiene que ver la calidad de los materiales que se va a usar en la obra, ¿no? Bueno, acá, ante un crecimiento acelerado de la oferta de los materiales por parte de los proveedores, tratando de fabricar productos a más bajo costo, se ve la necesidad de especificar con mayor rigor los productos que se utilizan en las obras, ¿no? Como se ve actualmente, hay bastantes proveedores, ¿no?, por ejemplo, de diferentes marcas de productos. Entonces, lo que se tiene que ver es la calidad, ¿no? Ya, con respecto a esto de la calidad, el diseñador, el que diseña el proyecto, en este caso un proyecto de pavimentos flexibles, él es el que tiene que nombrar las características que tienen que cumplir los materiales, ¿no? Por eso acá los materiales empleados en proyectos son especificados por el diseñador, quien transfiere la información al propietario del proyecto, ¿no? Bueno, acá se observa un diagrama de flujo en cómo se da esto del control de calidad de los materiales. Por ejemplo, el diseñador al diseñar lo que es, al hacer el diseño, él especifica, ¿no?, qué materiales se va a usar. Entonces esto se lo da al propietario, ¿no?, o sea, al dueño del proyecto. En este caso sería el Estado. Bueno, luego el contratista es el que ejecuta el proyecto. Entonces el contratista tiene más comunicación con el proveedor, ¿no? Entonces el contratista y el proveedor son los que más van a definir lo que es el control de calidad de los materiales, ¿no? Por ejemplo, el proveedor es el que le va a dar los materiales, en este caso tienen que ser de buena calidad, y el contratista igual, ¿no? Y para que se cumpla esto, el encargado es el supervisor, ¿no? Por eso en esta parte estos dos definen la calidad, ¿no? Ya bueno, acá, si se desea realizar el estudio de los materiales, se recomienda que se agrupen de acuerdo a la semejanza de sus características, ¿no? Los materiales se agrupan para su estudio de la siguiente manera, ¿no? Entonces, para, para tener un control bueno de la calidad de los materiales, se tiene que agrupar en esta forma, ¿no? Materiales asfálticos, agregados, cemento, hidráulico y agua. Entonces, para cada uno se tiene que ver, ¿no?, las especificaciones. Por ejemplo, para lo que es materiales asfálticos, para el cemento asfáltico, asfalto diluido, asfalto emulsificado, ¿no? Acá están los ensayos que se le tienen que hacer para determinar su calidad. Por ejemplo, acá en este caso el SIECA, ¿no? Y bueno, igual acá en esta parte. Acá abajo se pone una tabla de los ensayos que se va a hacer ¿no?, a cada cemento asfáltico, asfalto diluido, ¿no? Por ejemplo, acá se explica. Por ejemplo, muestras de materiales bituminosos, acá las pruebas que se tienen que hacer, ¿no? Por ejemplo, acá está por el ASTO, por el ACTM, ¿no? Acá en esta parte se va a especificar los ensayos que se van a hacer a lo que son la subbase, la base y la carpeta asfáltica, ¿no? Igualito acá se nombra los ensayos que se van a hacer. Por ejemplo, acá el ASTO y el ACTM, ¿no? Por ejemplo, para muestreo de agregados, para análisis granulométrico, determinación del límite líquido de los suelos, ¿no? Para cada uno, acá el ASTO especifica detalladamente cómo se tiene que hacer, ¿no? Pero esto ya está incluido en lo que es el manual de carreteras, ¿no?, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ya continuando, por ejemplo, el cemento igual, ¿no? Todas las control de calidad que se le tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo, para el cemento Portland, para el cemento hidráulico, igual, ¿no? También para el agua que se va a usar en el proceso constructivo, ¿no? Debe cumplir algunas características que están especificados por el ASTO, ¿no? Igualito acá. Por ejemplo, para la calidad de agua a utilizar en concreto, preparación de mezcla de concreto, entonces todas las características que tiene que cumplir. Ya, ahora vamos a hablar de otro tema ya. El control de calidad en maquinaria y equipo, ¿no? Esto también es muy importante y pocas veces se da en los proyectos, ¿no?
Vamos a definir. Un control de este puede mejorar varios aspectos tales como el tiempo, la producción y calidad de productos, entre otros, además de disminuir los costos en la construcción. Bueno, acá en esta parte de abajo se muestra un diagrama, ¿no? En el cual, por ejemplo, se dice manejo inadecuado, las características que normalmente se dan en el proceso constructivo, en lo que son las maquinarias, ¿no? Por ejemplo, a veces se da el manejo inadecuado, incapacidad inadecuada y todas las características, por ejemplo, falla de mantenimiento, obsolescencia en los equipos, utilización de maquinarias dañadas, o sea, cuando no se tiene un control se presentan todas estas deficiencias, ¿no? Y a lo que nos lleva finalmente es a la mala construcción del pavimento debido a la maquinaria. Entonces, para evitar esto, se tiene que hacer un control de calidad a lo que son los equipos, ¿no? Y bueno, acá, por ejemplo, acá hay una característica que se tiene que hacer: inspección y aplicación de técnicas, ¿no? Se pretende crear un sistema que permita recoger información necesaria para determinar la calidad con que estará operando la máquina. En este caso se tiene que hacer hojas de información técnica de cada maquinaria, ¿no? Para tener un mejor control y saber en qué condiciones está la maquinaria, ¿no? Por ejemplo, acá se tiene en esta imagen una mezcladora, nombre de inspección, acá por ejemplo el nombre del equipo, acá funcionamiento del motor, es bueno o malo, funcionamiento de dirección. Entonces lo que se trata de hacer en esta hoja de verificación es poner todas las características de cómo se encuentra esta máquina y por ejemplo descripción, observaciones, ¿no? Entonces de esta manera se va a tener un mayor control de los equipos, ¿no? Se va a poder saber qué equipos necesitan reparación o qué equipos están fallando. Entonces, con esto se va a mejorar el proceso constructivo, ¿no? Porque ya es una manera de controlar. Bueno, continuando. Finalmente acá voy a mostrar lo que es el control de calidad de maquinarias, ¿no? La maquinaria utilizada en el proceso constructivo de la estructura básica de un pavimento flexible es la siguiente. Acá se agrupan las maquinarias que se usan en la construcción de cada etapa, ¿no? Por ejemplo, para la construcción de la capa subbase, estos son los equipos que se usan. Para la construcción de la capa base, igualito, ¿no? Para la construcción de la imprimación, igualito, ¿no? La construcción de carpeta de rodaduras, ¿no? Todas las máquinas. Como se puede observar, hay cantidad de maquinarias que se van a usar. Entonces, para tener una producción eficiente se le tiene que hacer un control de calidad, como se ha explicado, a estas maquinarias, ¿no? Para que finalmente el proyecto salga, tengamos un buen proyecto, ¿no? Bueno, eso sería todo en esta parte de específica. Bueno, continuando con la exposición de pavimentos flexibles, vamos a hablar de los ensayos más representativos que se hacen, ¿no? En el proceso constructivo. Para empezar, la información previa para los estudios de diseño, ¿no? Entonces, para obtener lo que es para la información previa para el estudio de diseño, se tiene que hacer lo que son las calicatas y las trincheras, ¿no? Estos ensayos que se hacen están ordenados en lo que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el 101-2000, ¿no? Basado en la norma de STM, en el cual se explica cómo se tiene que hacer, ¿no? Y las características que se tienen que respetar. Por ejemplo, para lo que es la calicatas, excavaciones a cielo abierto, ¿no? Bueno, acá se puede ver el manual de carreteras, ¿no? En el cual se detalla, ¿no? Los procesos, cómo se tienen que hacer. Bueno, acá se puede ver imágenes de las calicatas que se han realizado. El otro ensayo característico para lo que es la información previa para estudios de diseño es el ensayo de penetración estándar, más conocido como SPT, cuyo objetivo es medir la resistencia del suelo a la penetración de un muestreador normalizado, fundamentalmente para suelos no cohesivos, ¿no? Por ejemplo, las arenas. Acá en esta parte inferior derecha se observa el equipo con el cual se hace lo que es el ensayo SPT. Como pueden ver, es un equipo grande que se tiene que usar, ¿no? Y en el cual trabajan varias personas, ¿no? Vamos a hablar acerca del ensayo, ¿no? En qué consiste, procedimientos. Antes de esto voy a explicar más o menos cómo es las características de este ensayo, ¿no? El ensayo consta de un equipo que es un trípode y se estaciona y por el eje se va a jalar con una cuerda una pesa de 63.5 kilogramos por el eje, y esta se va a jalar por un motor, ¿no? Que se tiene que controlar, y se va a soltar de una altura de 76.2 centímetros esta carga que va a golpear a un muestreador que se introduce al suelo, ¿no? Que penetra.
Acá se puede ver las características del tubo que entra, ¿no? O tubo penetrador, ¿no? En el cual se va a recoger la muestra, ¿no? Y que finalmente se observa cómo se ha recogido la muestra. Voy a leer lo que es el procedimiento, ¿no? Para efectuar la prueba de muestreo se enrosca al extremo de la tubería de perforación y se baja hasta la profundidad donde se encuentra el manto de arena sobre el cual se va a hacer la prueba. Se coloca el martillo en posición guiado por la tubería de perforación. Se deja caer el martillo sobre el cabezote en la tubería de perforación y se contabiliza el número de golpes aplicado con una altura de caída específica para cada uno de los elementos de 15 centímetros marcados. O sea, por cada 15 centímetros que se introduce, el muestreador se va a notar cuántos golpes se ha dado. Se lleva a la superficie del muestreador y se abre, ¿no? Como se puede ver acá. Se abre y se puede observar o registrar la longitud de la muestra recobrada, ¿no? Finalmente, lo que se registra es el número de golpes corregidos, que depende de muchos factores, ¿no? Esto se ve detalladamente en las especificaciones que da el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Y finalmente, lo que se trata de medir es la resistencia del suelo a la penetración. Bueno, hablando ya de ensayos en el proceso constructivo, más característico, los ensayos de clasificación de material. Acá se enumeran todos los ensayos que se hacen para la clasificación de material, ¿no? Tanto análisis granumétrico por hidrómetro, humedad natural, determinación del límite líquido, límite plástico, límite de contracción, gravedad específica, ¿no? Acá se ve los equipos que se usan, los tamizadores, las balanzas, y esto se realiza en laboratorio, ¿no? Si se quiere ver en qué consiste detalladamente el análisis granumétrico o, por ejemplo, la determinación del límite líquido, se puede ver acá en la normativa del MTC, ¿no? Detalladamente, ¿no? Lo cual si se quiere ver cómo consiste, se recomienda leerlo, ¿no? Ya continuando, bueno, ahora vamos a ver de los ensayos de materiales que se van a usar en la construcción de terraplenes, ¿no? Tanto para controlar, ¿no? Por ejemplo, para la subbase y la base de lo que son pavimentos flexibles. El ensayo de producto modificado, ¿no? Cuyo objetivo es medir el peso específico máximo y la humedad óptima, ¿no? Este ensayo ya está normalizado, ¿no? Se tiene un molde en el cual se va a compactar acá un compactador que es con un pistón, con una carga. Acá se tiene también la carga, el cual se va a golpear y se va a compactar, ¿no? Y finalmente se va a graficar y se va a llegar al resultado de lo que es la humedad óptima para un peso específico máximo, ¿no? Y acá se detalla el procedimiento. Seleccione una muestra representativa de una masa aproximadamente de 5 kilogramos. Mezcle la muestra seleccionada con agua para humedecerla hasta aproximadamente 4%. Forme un espécimen compactado el suelo preparado en un molde de 940.3 centímetros cúbicos. Este es el molde, ¿no? Y este es su volumen ya que ya está estandarizado. Acá se tienen que compactar en 5 capas aproximadamente iguales para una altura total de compactadas de 5 pulgadas, ¿no? Esta es la altura de compactación para cada capa. Compacte cada capa con 25 golpes del pisón. Este es el pisón. Distribuidos uniformemente, dejándolo caer libremente desde una altura más o menos de 45 centímetros. Como ya les he dicho, el objetivo es determinar el contenido de humedad para el cual el suelo alcanza su máxima densidad, ¿no? Esto se va a hacer cuando se hace lo que es la subbase y la base, ¿no? Para controlar para controlar el peso específico que es especificado el diseñador, ¿no? Como se puede ver, para entender lo que es la estructura de un pavimento flexible es de esta manera, ¿no? Se tiene el terreno soportante, la capa subbase, capa base y la carpeta asfáltica. Este ensayo de producto se va a hacer tanto para la subbase y para la base, ¿no? Para ver lo que es si se ha alcanzado la compactación adecuada. Bueno, ya continuando, el siguiente ensayo es el ensayo que determina lo que es la densidad, ¿no? Y esto se conoce más como el ensayo de cono de arena, ¿no? Igualito, esto se explica detalladamente en esta norma, ¿no? Del MTC E-515, ¿no? Acá vamos a leer el procedimiento, ¿no? El equipo compuesto se usa un equipo compuesto de un frasco cilíndrico con un cono metálico. Este es el cono en la parte acá inferior. Se va a usar acá arena que pasa por la malla número 20 y se detiene en el número 30, ¿no? La base metálica para el cono, balanza, una brocha, un cincel. El cincel se va a usar
para hacer lo que es el hueco, ¿no? En el cual se va a introducir la arena para poder determinar lo que es la densidad, ¿no? Una placa de 10 centímetros de diámetro, esta es la placa que se pone, una placa que tiene un orificio en la parte central y el cual nos va a servir para hacer el hoyo en el suelo. Un cilindro metálico de volumen conocido, ¿no? Una vez que se ha vaciado la arena, se lleva al laboratorio y se pesa, o también en el campo, no se pesa lo que es la arena restante, con la cual ya se determina lo que es la densidad. En esto se caracteriza el ensayo del cono de arena. Bueno, acá el siguiente ensayo es el CBR, ¿no? El CBR es un ensayo que nos va a dar lo que es la resistencia a la penetración de un suelo, ¿no? Acá se puede ver los equipos que se van a usar, el procedimiento del ensayo, ¿no? Acá voy a leer rápidamente lo que es el procedimiento, ¿no? De una manera general. Y bueno, recalcando que si se quiere ver detalladamente el ensayo, se tiene que leer, ¿no? En este caso, por ejemplo, está dado por el ACTM de en 1883. Ya, el procedimiento: no se prepara la muestra necesaria, previamente se debe de efectuar un ensayo Proctor, previamente. Se calcula una cantidad suficiente de moldear, se prepara 3 moldes de CBR, se colocan las placas de base, se compacta cada molde a diferentes energías de compactación. Este es lo que es el molde, ¿no? Se meten 3 moldes, ¿no? Se tiene que tener 3 muestras, se compacta a diferentes números de golpes, ¿no? Serán de 56, 25 y 10 golpes por capa respectivamente. El trípode con el cuadrante medidor de deformaciones se coloca sobre el canto del molde y se ajusta el básico de la placa perforada. Se registra la lectura. Y acá, este es el trípode, ¿no? Acá se registra lo que es la lectura. Se sumerge el molde, una vez que se ha registrado, se sumerge el molde en un recipiente con agua y se deja saturar durante 4 días, ¿no? Luego se saca y nuevamente se mide para determinar lo que es la expansión, ¿no? Del suelo. Se calcula el molde, se coloca el molde sobre el soporte de carga de prensa y se ajusta de manera que el pistón quede centrado en la muestra. Acá ya, esto es para el ensayo que se hace para determinar, para hacer la penetración ya, ¿no? Acá, por ejemplo, en esta parte, en la imagen inferior, se puede observar en esta parte el ensayo de penetración, ¿no? Bueno, el ensayo que mide la resistencia de penetración se determina comparando, ya se tiene una curva específica de penetración, entonces con la cual se compara la curva que se obtiene. Y bueno, y ya el reglamento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones especifica que el CBR tiene que estar entre el 30 al 40% como mínimo, ¿no? Y nos dice que 30% para pavimentos rígidos y 40% para pavimentos flexibles. En este caso se tiene que alcanzar 40% para pavimentos flexibles, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de los ensayos que se hacen en cada capa, ¿no? Como se ha mencionado hace un rato, esta es la estructura de un pavimento flexible, ¿no? Por ejemplo, para la capa subbase, acá se mencionan los ensayos que se tienen que hacer, ¿no? Por ejemplo, relación de humedad, densidad, compactada o producto modificado, el CBR, y acá se menciona, ¿no? Igualito para la base. Para la base, los ensayos que se tienen que hacer, por ejemplo, el CBR, de la misma manera el Proctor, ¿no? Como se vuelve el CBR y el Proctor, se hace para cada capa, ¿no? Ya, los ensayos para lo que es para esta parte, para la carpeta asfáltica, ¿no? Ensayos para los materiales pétreos que se van a usar en el laboratorio de concreto asfáltico. Se deberán realizar los siguientes ensayos, ¿no? Los ensayos se hacen en el laboratorio, ¿no? Por ejemplo, los ensayos de difracción en rayos X y polaridad de los agregados, análisis granulométrico por tamizado, análisis hidrométrico del relleno mineral, y bueno, todos esos ensayos, ¿no? Para lo que son los materiales pétreos que se van a usar en la elaboración de concreto asfáltico. Y bueno, acá se muestra lo que es el símbolo, o símbolos gráficos para los suelos, ¿no? Que tanto en los perfiles como en los registros estratigráficos, ¿no? Acá los símbolos que caracterizan a cada tipo de suelo, para las gravas, para las arenas, para las arcillas. Bueno, acá finalmente, acá se pone un ensayo de deflectómetro de impacto. Este ensayo consiste en medir las deformaciones verticales generadas por una carga de impacto sobre la superficie del pavimento, ¿no? Consiste en un carro que jala. Acá se tiene el equipo que golpea al pavimento y con el cual se puede medir
la carga, el impacto, ¿no? Tiene sensores que detectan, ¿no?, todo lo que es la transmisión de la carga. Bueno, esos serían los ensayos más característicos que se hacen en la construcción de un pavimento flexible, ¿no? De una manera resumida. Eso sería todo, gracias. Bien, en esta parte de la exposición vamos a tratar sobre la construcción del pavimento flexible. Se tocará un proceso general sobre lo que es pavimento en frío y pavimento de mezcla en caliente. El proceso constructivo se deberá realizar con los debidos ensayos necesarios y las especificaciones técnicas que se especifiquen en el proyecto. Primero, para iniciar la construcción de nuestro pavimento, tenemos que diseñar lo que es la vía. En, la primera parte se refiere a lo que es el trazo y replanteo. El trazo consiste en la ubicación de la poligonal, diseño de las carreteras en el terreno, y el replanteo consiste en la demarcación en el terreno de las partes que componen una carretera. Esta es una vista general de lo que es el trazo y replanteo. Esto lo llevaremos a ejecutar y finalmente realizaremos nuestra vía para que quede así. El siguiente proceso para nuestra construcción de lo que es nuestra vía consiste en el movimiento de tierras y construcción de la explanación. Esta parte se hace básicamente con un cargador frontal y algunas maquinarias para limpiar el terreno, como vemos en esta imagen. La primera parte corresponde al desmonte y limpieza. Una vez limpiado el terreno donde vamos a construir nuestra carretera, pasaremos a lo que es la etapa de las excavaciones. En las excavaciones, nuestra finalidad será construir el terraplén. Construcción del terraplén es la colocación y compactación en capas de suelos apropiados para conformar la sección vial, según lo indicado en los planos del proyecto. Es una vista de lo que es la construcción de nuestro terraplén. Y finalmente pasamos a lo que es la preparación de la subrasante. La subrasante es la base de nuestra construcción de nuestro pavimento. Generalmente se hace de un espesor de 300 milímetros, sobre el cual se construye el pavimento. Esta es una vista general de lo que vendría a ser una subrasante. Luego tenemos lo que es el perfilado y compactación de la subrasante. Esto es importante para adecuar nuestra subrasante. Consiste en perfilar, refinar y regar y compactar la superficie de la subrasante, sin añadir material adicional, para mantener en condiciones adecuadas y eliminar elevaciones formadas por el sentido transversal de la vía. Generalmente cuando se tiene suelos no muy granulares de nuestra subrasante, se utiliza lo que es el rodillo de pata de cabra. Y también, para no generar fracturas dentro de lo que es nuestro suelo, se utiliza también lo que es el rodillo neumático. En ocasiones nos dice que la subrasante, cuando tiene material muy blando y fino, se suele extender geotextiles para que las capas granulares del pavimento se adhieran mejor. Si es que no se contara con lo que es geotextiles, se utiliza una técnica de colocación llamada colocación de empalizados. Este es el denominado geotextil del que hablábamos, que se coloca sobre lo que es la subrasante blanda y fina. Y esta es la técnica de lo que es el empalizado. Es una técnica antigua que se utiliza para que haya una mejor adherencia y para que no se filtren los granos finos a lo que va a conllevar lo que es nuestro pavimento propiamente dicho, las capas granulares. También, para reducir los esfuerzos sobre la subrasante, se utilizan geomallas. Estas geomallas lo que hacen es distribuir los esfuerzos verticales a una mayor proporción de área, como vemos en la imagen. Acá vemos una parte de nuestro pavimento sin refuerzo, en donde la distribución vertical se concentra en un área más pequeña. Sin embargo, cuando colocamos geomallas, la distribución se realiza en una mayor área, por lo que nuestro subrasante no sufre tanto esfuerzo en un punto concentrado. Este es otro ejemplo
de cómo funcionan las geomallas. Una vez construido la subrasante, a lo que pasamos es a la construcción propiamente dicha, lo que es el pavimento. Nuestro pavimento flexible está conformado por las siguientes capas. Ya vimos lo que es la subrasante y su proceso de construcción de manera simple. Lo que conlleva la construcción de nuestro pavimento flexible es la construcción de la subbase granular, la base granular y la carpeta asfáltica. Estos tres componentes son los que definen a lo que es nuestro pavimento flexible. Pasaremos primero a explicar lo que son las base granular y la subbase granular y su proceso de construcción. Esto se realiza después de compactar y perfilar la subrasante. ¿Qué es la subbase granular? La subbase granular consiste en la colocación sobre el nivel de la subrasante debidamente preparada de materiales zarandeados, compuestos por piedras fracturadas natural con un porcentaje adecuado de finos procedentes de canteras seleccionadas. Es decir, nuestra subbase no puede ser elaborada con la misma tierra, con el mismo tipo de suelo que nuestra subrasante. Generalmente se utiliza un material seleccionado, salvo algunas excepciones. Acá vemos una distribución de lo que vendría a ser el tamaño aproximado de lo que es la carpeta asfáltica, la base, la subbase y la subrasante. Están entre los márgenes de 5 a 10 centímetros la carpeta asfáltica, de 10 a 30 centímetros la base, de 10 a 30 la subbase y la subrasante, que viene a ser de 20 a 50, como ya especificamos en la anterior diapositiva. Se utiliza generalmente lo que es 30 centímetros. Pasamos a lo que es ver la base granular. Consiste en extender, homogeneizar, perfilar y compactar las capas de materiales compuestos por grava o piedra, fracturada en forma natural y fino sobre la subbase, debidamente preparada en conformidad con los alineamientos, niveles y secciones transversales típicas indicados en el plano. Lo que quería especificar acá es que tanto la base granular como la subbase granular están básicamente hechos del mismo material. La diferencia entre la base granular y la subbase es la calidad de los materiales y la calidad de la compactación. Mientras que la subbase granular se hace con un menor cuidado, la base granular, que va a ser la que aloje finalmente a la carpeta asfáltica, se hace con un mayor cuidado. Y esa es básicamente la diferencia. Si es que se podría hacer todo este tamaño, se podría hacer en vez de subbase granular, se podría hacer también solamente una base granular que cubra lo que es la subbase. Sin embargo, esta generaría mayores costos, por lo que se realiza una subbase granular con un menor nivel de tratamiento. El procedimiento de la construcción de la base y la subbase es el mismo. Ya mencionamos que las diferencias están en la calidad del procedimiento, de la compactación y del suelo. Así que pasaremos a ver lo que es el procedimiento general de la base y la subbase. Esta es una gráfica que muestra el desempeño de lo que va a ser nuestro pavimento flexible. Primero iniciamos con el transporte, extensión y homogeneización del material. Primeramente tenemos que llevar los materiales seleccionados de la cantera hacia lo que es nuestra vía. Una vez que tengamos dentro de nuestra vía, lo que pasaremos a hacer es que con una motoniveladora se distribuirá los agregados sobre la superficie de la mezcla. También se puede hacer de forma manual para tener una mejor homogeneización de nuestra distribución de mezcla. Una vez extendida y homogeneizada nuestra mezcla dentro de nuestra vía, se procede a humedecer para alcanzar una humedad óptima y así compactarlo y alcanzar una densificación mejor. El humedecimiento se hace con un camión cisterna debidamente dosificada. Este procedimiento no se hace al azar. En el laboratorio se analiza y se llega a determinar que la calidad de nuestra base y subbase deben llegar a una humedad óptima
y para que alcance una densidad también adecuada. Es así que el camión cisterna riega lo que es la base y la subbase para que no exceda la humedad que necesitamos en nuestro suelo. Una vez humedecido, compactamos el material hasta alcanzar los umbrales de densidad exigidos en las especificaciones técnicas. Para no fracturar para no romper nuestro material, se utiliza primeramente lo que es el rodillo neumático, y también se puede utilizar un rodillo liso. Finalmente, la capa se conforma con la sección transversal del proyecto y se realiza una compactación final. Esta podría ser con un rodillo liso o vibratorio, dependiendo de las exigencias. Esta es una muestra general de cómo quedaría nuestra base granular debidamente compactada. Una vez construida nuestra base, subbase y nuestra base granular, lo que se procede es a construir lo que es la carpeta asfáltica. Sin embargo, para que haya una mejor adherencia y que esta resista mejor y haya un mejor trabajo entre las capas de nuestro pavimento, lo que se hace es hacerle un tratamiento superficial a nuestra base granular. Esto se realiza con una emulsión de carpeta asfáltica, la cual persigue uno más propósitos. Uno, impermeabilizar la superficie, cerrar los espacios capilares, revestir y pegar sobre la superficie las partículas sueltas, promover la adherencia entre capas. Esta es una gráfica que muestra el tipo cómo debe ser nuestra imprimación adecuada. Como vemos acá, cubre los espacios dejados por la compactación de nuestra base. Y esto va a permitir una mejor adherencia entre capas y perseguir todos estos fines. Este es un tratamiento superficial inadecuado. Finalmente, el tratamiento superficial de nuestra base se vería así. Esta no es el pavimento. Como vemos, esta parte de nuestra fotografía está con un tratamiento superficial, y al costado, al margen derecho, vemos cómo el pavimento está siendo extendido. El procedimiento del tratamiento superficial consiste primero en un barrido previo. Es importante para que una película de polvo no se interponga y dificulte la adherencia del ligante. El barrido puede ser manual o mecánico. También tenemos que tener cuidado al inicio del tratamiento. El tratamiento superficial se hace con un carro tanque, así que al inicio de nuestro tratamiento va a haber un exceso de tratamiento, lo que podría afectar a nuestra base granular. Para eso se coloca un papel para que absorba el exceso de ligante en nuestra carpeta de la base granular. Así se inicia el trabajo, que se realizará a lo largo de nuestra calzada. Finalmente se aplica lo que es el ligante asfáltico. Esto se realiza mediante un carro tanque y una velocidad de vehículo que debemos ajustar, que debe ajustar el operador. Se debe aplicar cuando las temperaturas atmosféricas en la sombra esté por encima de los 10 grados centígrados. Es una especificación muy importante. Es una muestra general de lo que es el tratamiento superficial y el barrido de nuestra vía. Una vez hecho, aplicado el ligante, para realizar un mejor tratamiento de lo que es nuestra base, se extiende también gravía. Esto se debe aplicar inmediatamente después de la emulsión, o en su defecto antes de que se produzca rotura de la emulsión. Se aplica con uniformidad y con la dosificación provista. Ya tenemos gravía extendida sobre lo que es el tratamiento superficial de nuestro ligante. Y finalmente se hace una compactación. Se recomienda compactar con rodillo neumático, el cual permite fijar el agregado sin fracturarlo. Las pasadas son entre 3 y 4 de nuestro compactador.
Y finalmente lo que se hace es un barrido final para no dejar partículas sueltas. Se hace un barrido ligero a las 24 horas y otro más energético al cabo de 2 o 3 días. Lo que se quiere evitar es esto, que las gravías queden sueltas y generen algún tipo de accidente. O también pueden afectar a lo que es la adherencia de lo que va a ser la carpeta asfáltica. En ocasiones se debe realizar más de un tratamiento superficial. En este caso lo denominaremos tratamiento superficial doble. El procedimiento es igual, simplemente que se hace encima de lo que es nuestro tratamiento inicial. En esta fotografía podemos observar lo que es el primer tratamiento y luego se aplica lo que es el tratamiento de la segunda capa con su gravía también de la segunda capa. Finalmente llegamos a lo que es la construcción de la carpeta asfáltica. Es la capa de rodadura por donde transitarán los vehículos. Está compuesta por una mezcla compacta de agregado mineral y material asfáltico, construida sobre una base debidamente compactada e imprimada. En general, en la construcción de la carpeta asfáltica se distinguen dos procesos, los cuales son mezclado en frío y mezclas en caliente. Especificaremos brevemente lo que es la mezcla en frío y la mezcla en caliente. ¿Qué es mezcla en frío? La mezcla en frío en general viene a estar realizado a temperaturas ambientes. Más allá de que el ligante puede ser precalentado hasta los más de 60 grados centígrados, las demás operaciones se deben llevar a cabo a temperatura ambiente. Cabe mencionar que las mezclas en frío se realizan generalmente para lo que es reparación de pavimentos, porque la densidad que alcanzan es menor a lo que se verá en la mezcla en caliente. En todo caso, también se ha visto que las mezclas en frío se utilizan para la construcción de pavimentos en un tiempo más corto. Procedimiento de la construcción de mezcla abierta en frío. Primero se elabora una mezcla que puede ser elaborada en plantas fijas o portátiles in situ, puesto que, como ya mencioné, estas mezclas se pueden utilizar para la reparación de pavimentos. Este es un esquema general de lo que viene a ser una planta para elaborar nuestra mezcla en frío. Luego se procede a lo que es transporte y extensión de la mezcla. Esta mezcla se tiene que transportar y una vez transportada hacia lo que es la obra, se tiene que llevar a lo que es la pavimentadora. El proceso también se puede hacer en planta caminera, la cual se encarga de dosificar la mezcla. Acá vemos cómo se transporta el material y se vierte a la pavimentadora. Luego la pavimentadora se encargará de lo que es extender la mezcla sobre nuestra calzada, sobre nuestra vía. Una vez extendida por la pavimentadora, se procede a lo que es la compactación inicial. Debido a que las mezclas en frío son pegajosas, se recomienza a utilizar rodeos lisos húmedos, porque son la mejor opción. Y finalmente, una vez realizado lo que es la compactación inicial, se puede hacer una compactación final con rodeos lisos o vibratorios. Una vez compactada, se hace la extensión del enarenado. Esta ayuda a endurecer la superficie. Una vez vertida lo que es la arena a nuestro pavimento, se procede a lo que es la compactación final. Como ya dijimos, se procede a una compactación con rodillo liso y con rodillo vibratorio. Finalmente, una imagen de lo que vendría a ser una mezcla en frío viene a ser esta. Como vemos, hay muchos desniveles, se podría notar en la foto, puesto que estos tipos de mezclas no están muy bien densificadas. Este es un esquema general de lo que es el trabajo de la mezcla en frío. Primero es el transporte, la extensión por la pavimentadora, compactación con rodillo liso, compactación con rodillo neumático.
Pasamos a lo que es ver lo que es mezcla en caliente. Las mezclas en caliente se fabrican con asfaltos a unas temperaturas elevadas, en el rango de 150 grados centígrados, según la viscosidad del ligante. Se calientan también los agregados para que el asfalto no se enfríe al entrar en contacto con ellos. La puesta en obra se realiza a temperaturas muy superiores al ambiente, pues en caso contrario, estos materiales no pueden extenderse y menos aún compactarse adecuadamente. Se emplean tanto en la construcción de carreteras como en las vías urbanas y aeropuertos, y se utilizan tanto para capas de rodadura como para capas inferiores de los firmes. El procedimiento general es similar a lo que mostramos en lo que es la mezcla en frío. La elaboración en mezcla se realiza en planta fija portátil y esta se llevará a obra. Sin embargo, en lo que es transporte y entrega de material se deberá tener mayor cuidado, puesto que se deberá mantener las temperaturas de la mezcla, lo cual se realizará cubriendo lo que es la tolva del camión con una lona para justamente mantener la temperatura de la mezcla. Como la mezcla está en altas temperaturas, alrededor de los 150 grados centígrados, la entrega del material tampoco es fácil, por lo que se utilizan tres métodos, usualmente simplemente los dos primeros: del camión directamente a la tolva, del camión a una máquina de transferencia denominada shuttle buggy y de esta a la tolva, y del camión a la superficie en forma de camión, el cual es recogida por un dispositivo que se pierde a la tolva. Este es más utilizado para lo que es mezclas en frío. Vertido de mezcla sobre el camión. En la entrega, el camión debe retroceder derecho contra la pavimentadora y detenerse antes de que sus ruedas hagan contacto con los rodillos frontales de la pavimentadora. La caja del camión debe elevarse lentamente para evitar la segregación del material. Esta es una entrega directa de lo que es el material de nuestro pavimento en caliente hacia la pavimentadora. El otro es el vertido con máquina de transferencia. Este camión vierte la mezcla dentro de lo que es una máquina de transferencia, el cual la traslada a la tolva de la pavimentadora mediante un elevador. Vemos el esquema. Este es el traslado general de nuestro volquete. Esta es la máquina de transferencia. Y acá vemos un brazo que lo lleva hacia lo que es la tolva de nuestra pavimentadora. Y finalmente vertido en mezcla desde un pabellón. La mezcla es vertida en la superficie por un camión de descarga en el fondo y de ahí es recogida por un elevador que transporta la tolva de la pavimentadora. Vemos acá cómo recoge y se lleva hacia lo que es la pavimentadora. Finalmente, pasamos a lo que es la extensión de la mezcla. Se realiza mediante una pavimentadora sobre la superficie que se debe colocar una guía longitudinal para guiar al operador. Se puede hacer también manualmente, siempre y cuando la pavimentadora no llegue al destino. Hay zonas inaccesibles en donde no podemos manejar lo que es una pavimentadora, así que el trabajo se tiene que hacer manualmente. Pero en todo caso, lo recomendable es hacerlo con una pavimentadora para reducir también tiempos. Una cosa importante de verificar en lo que es mezclas en calientes es la uniformidad de nuestra mezcla. Acá vemos un análisis infrarrojo de lo que es la temperatura a lo largo de nuestro pavimento. Esta disposición de la temperatura es adecuada, puesto que pasado el compactador compactará y alcanzará una densificación adecuada. La uniformidad de la mezcla extendida da lugar a una densificación homogénea de la capa y un comportamiento adecuado del pavimento. Compactación de la mezcla. La compactación debe de comenzar a la temperatura más alta, a la cual la mezcla soporte el peso del compactador sin que se produzcan desplazamientos indebidos. La compactación se realiza en tres fases: inicial, intermedia y final. Vemos lo que es compactación con un rodillo liso, luego un neumático. Y acá vemos un esquema general de lo que es el trabajo en campo. Primero se le entrega del material, la extensión de nuestra mezcla, lo que es pavimentadora, compactación inicial con un rodillo liso y con un rodillo neumático. Una vez construida nuestra carpeta, no termina ahí nuestro diseño de nuestro pavimento flexible. Usualmente se suele echar sobre la carpeta
de asfalto, un sello premezclado. Los materiales que se utilizan en el sello premezclado son material triturado, asfalto modificado con polímeros que se podría determinar micropavimento, cemento asfáltico y emulsión asfáltica. Se suele utilizar emulsión asfáltica catiónica. El fin de nuestro sello premezclado es que servirá como capa de desgaste. Acá vemos lo que es la extensión de nuestro sello premezclado con una macrosella. Finalmente, cabe mencionar que cada uno de los procedimientos mencionados en este pequeño informe se deben realizar con los ensayos y cumpliendo las especificaciones técnicas adecuadas. Gracias. En esta parte pasaremos a ver lo que son las maquinarias utilizadas dentro de la construcción de nuestro pavimento flexible. Si bien es cierto, la construcción de un pavimento conlleva el uso variado de maquinarias competente a cada una de las capas y etapas constructivas que conforman un pavimento, movimiento de tierras, compactación de capas granulares de distribución y colocación del material asfáltico, entre otros, y aunque las maquinarias dentro de la construcción de pavimento pueden ser muy variadas dependiendo de las características y condiciones de la obra, por lo general se distinguen casi siempre las siguientes maquinarias. Primero vamos a ver lo que viene a ser los cargadores frontales. Los cargadores frontales es un equipo tractor montado sobre una grúa o una rueda que tiene un cucharón de gran tamaño en su extremo frontal. Los cargadores son maquinarias de carga y acarreo y eventualmente excavaciones, utilizadas más que nada para lo que es excavaciones y desmonte y limpieza para la construcción de lo que viene a ser nuestra vía. Algunas especificaciones sacadas de los modelos del manual de Caterpillar nos arrojan las siguientes características de esta imagen, como pueden ser la potencia en el volante, el modelo de motor, la velocidad máxima de avance y de retroceso. Si queremos ver demás modelos, tenemos que entrar a lo que es el manual del Caterpillar. Otra maquinaria gran utilizada es el camión tolva, que nos ayuda a transportar los materiales, ya que sean agregados o sobre todo para transportar lo que viene a ser la mezcla en frío y la mezcla en caliente. Para lo que es la mezcla en frío se debe aplicar un lubricante en la tolva del camión para evitar la adherencia. Además de que ya vimos que también se tiene que cubrir la tolva con una lona para garantizar que la temperatura de la mezcla se mantenga. Las capacidades de este camión vienen a ser de 15 metros cúbicos. Otra maquinaria muy utilizada es la motoniveladora. Son utilizadas para esparcir y nivelar las distintas capas de la estructura del pavimento, gracias a una cuchilla de acero que se encuentra en el centro de la máquina. Las velocidades de avance pueden ser de 1.8 a 8 km por hora. La potencia neta de esta fotografía viene a ser de 125 y un peso neto de 12 toneladas. Las especificaciones técnicas de algunos modelos son también sacados del manual del Caterpillar y se muestran a continuación. Para los modelos 120G, 130G, 12G, 140G y así, nos muestran lo que viene a ser la potencia neta del volante, el modelo de motor, velocidad máxima de avance, velocidad máxima de retroceso y radio mínimo de giro, cada una especificada por los modelos. Otra maquinaria muy utilizada viene a ser los compactadores. Los compactadores son utilizados en las diferentes capas de la estructura, con el fin de lograr las densidades requeridas y así obtener las máximas resistencias. Las más utilizadas en el rubro son compactadores vibratorios. Los compactadores vibratorios son máquinas para la compactación de capas relativamente gruesas, gracias a que las vibraciones producen mejor compactación, especialmente en suelos no cohesivos. Se recomienda que la frecuencia y la amplitud de la vibración, además de la velocidad del rodeo, sean ajustadas de tal manera que por lo menos produzcan 30 golpes de vibración por cada metro de compactación. Otro material son los compactadores lisos estáticos. Estas también producen un trabajo similar a lo que es el rodillo vibratorio. Sin embargo, la diferencia con el rodillo vibratorio
es básicamente por su bajo costo y su fácil manejo, y por que garantizan un menor riesgo de rotura en áridos. Vemos una pequeña fotografía en donde la potencia neta viene a ser de 135 HP, peso de 12 toneladas, ancho de rueda de 2130. Para más especificaciones se recomienda visitar los manuales de Caterpillar o de cualquier otra marca. Compactadores neumáticos también son utilizados y estos son utilizados porque la textura superficial de los neumáticos le otorga al pavimento la rugosidad necesaria para obtener una buena adherencia entre capas sucesivas. Ahora vemos una fotografía de lo que viene a ser un compactador neumático. Otra maquinaria utilizada viene a ser lo que es el distribuidor de asfáltico o el carro tanque que mencionamos en la construcción de pavimento. Estas poseen una capacidad de 3.000 a 20.000 litros y nos ayudan a lo que viene a ser el tratamiento superficial de la base. Acá vemos el trabajo de un carro tanque o de un distribuidor de asfalto haciendo el trabajo superficial. También nos puede ayudar para lo que viene a ser el sellado, la capa de rodadura. El camión cisterna, utilizado para humedecer cada una de las capas, desde la subrasante, la subbase granular y la base granular, para así obtener una humedad óptima y alcanzar las mejores densificaciones. Las capacidades también varían entre 2.000 a 30.000 litros. Una maquinaria casi esencial es la pavimentadora, aunque se ha mencionado que en algunos lugares no puede llegar la pavimentadora. Este trabajo se realizará manualmente, sin embargo es casi de uso general. La pavimentadora es la encargada de distribuir y darle forma al asfalto. Consta de una unidad de tractora y una unidad extendedora. La unidad tractora produce la fuerza matriz y posee una tolva para recibir el material hacia la unidad extendedora. Una capacidad varía entre 10 toneladas de la fotografía y una velocidad de aplicación de 1 a 10 kilómetros. Cabe mencionar que las velocidades se deben regular de acuerdo al trabajo. Otra maquinaria, quizás no muy mencionada, es la barredora. La barredora nos ayuda a limpiar los escombros que permanecen después de una compactación tanto de las subrasante, base, subbase, incluso después de lo que viene a ser el tratamiento superficial a nuestra base y también nos puede ayudar para lo que es el barrido final de lo que va a ser nuestra capa de rodadura, nuestra carpeta asfáltica. Las velocidades de aplicación de esta barredora varían en 3 y 4 km por hora y el número de pasadas depende del tipo de trabajo que se realice. Según el libro de costos y tiempos en carreteras del Dr. Walter Ibáñez, nos muestran rendimientos estándares de algunas de las maquinarias utilizadas en la construcción de nuestro pavimento flexible. Estas vendrían a ser las siguientes: del cargador frontal. Estas especificaciones los ha hecho de acuerdo a algunos modelos y de acuerdo al tipo de trabajo, de acuerdo a las características en donde se trabaja, tanto en costa, sierra y selva, especificándonos en la sierra de las altitudes hasta 2300, desde 2300 hasta 3800 y más de 3800, para los cuales los rendimientos van a variar. Así, por ejemplo, un CAD de 930 para un transporte de material suelto de un cargador frontal en la costa, o sea, Lima, tiene un rendimiento estándar de 760, mientras que en la selva se reduce a 600. También podemos ver el rendimiento estándar de lo que es la motoniveladora del libro del Dr. Walter Ibáñez. Acá nos presenta el mismo trabajo sobre algunos modelos de las motoniveladoras y sobre su tipo de trabajo y sobre su rendimiento en costa, sierra y selva. En la sierra especificando las alturas en donde va a variar. Finalmente tenemos lo que es el rendimiento estándar de los rodillos, también especificando sus modelos, sus potencias
En este caso agrega la capacidad y el tipo de trabajo, que generalmente obviamente es la compactación de material suelto, bueno, de material. No se especifica el tipo en la zona de trabajo en costas, sierra y selva. Finalmente, eso es todo lo que se puede explicar brevemente de lo que son la utilización de algunas maquinarias del pavimento. Gracias. Continuando con el presente video, hablaremos de la reparación de pavimentos flexibles. En general, la falla en pavimentos flexibles la vamos a clasificar en dos: la falla estructural y la falla funcional. La falla estructural está directamente asociada con la capacidad de carga del pavimento, mientras que la falla funcional está relacionada directamente con la capacidad de rodaje que tiene el pavimento. Relación tiempo-deterioro. Los pavimentos muestran distintas relaciones de tiempo y deterioro de acuerdo a la combinación particular de distintos factores involucrados en el mecanismo de deterioro. El PCI, o índice de condición del pavimento, cuantifica la condición en la que está un pavimento. Para ello nos da valores de 0 a 100, en el cual de 100 a 70 nos indica que tenemos una condición de pavimento buena, de 70 a 40 una condición de pavimento regular y de 40 a 0 una condición de pavimento mala. Punto óptimo de rehabilitación. Como se puede ver en la presente figura, podemos ver que de una capacidad de buena a regular, el pavimento en un 100%, considerando el 100% de su calidad y el 100% de su vida útil, podemos ver que de bueno a regular, el pavimento ha consumido un 40% de su calidad en un 75% de su vida útil, mientras que para pasar de regular a malo, consume otro 40% de su calidad en tan solo 10 o 15% de su vida útil. Hablamos de punto óptimo de rehabilitación y nos ponemos en el punto B, en el cual se inicia el incremento de la rata o velocidad de deterioro del pavimento. Este punto es óptimo, ya que en este punto se encuentra en un estado de entre bueno y malo. Es por eso que es óptimo este punto para hacer las obras de rehabilitación, porque si lo hacemos en el punto C, el costo que valdría tal vez una reparación en el punto C costaría de 4 a 5 veces más que en el punto B. Como se habló del índice de condición del pavimento, tiene una ficha en el cual se puede observar y se puede ver cómo es esta evaluación que hacen. Y esta evaluación consiste de manera visual y se puede ver todos los tipos de daños que se tienen que tener en consideración para poder evaluarlos y dar un índice de condición de pavimento bueno, o sea óptimo el PSI que se hace para un determinado pavimento. Clasificación del pavimento. Clasificación del mantenimiento. Generalmente existen dos tipos de mantenimiento en pavimentos flexibles: las obras de mantenimiento menor y las obras de mantenimiento mayor. En las obras de mantenimiento menor encontramos que son obras de mantenimiento preventivo y correctivo, mientras que obras de mantenimiento mayor son efectivos y correctivos. Hablando de obras de mantenimiento menor, encontramos que el área de superficie de pavimento a reparar tiene que ser menor a 300 metros cuadrados. Entonces, dentro de esto vamos a encontrar el sellado de grietas,
que consiste en el sellado, como su nombre mismo dice, el sellado de grietas mediante una lechada asfáltica o sello asfáltico, que este sellado se hace especialmente para poder evitar el ingreso del agua hacia las capas inferiores que puedan haber, que hay en el pavimento. El bacheo consiste generalmente en el llenado de huecos, ya sean superficiales, de carpeta o profundas. El sello asfáltico, que es como su nombre mismo dice, consiste en sellar una carpeta asfáltica con material asfáltico. Los materiales generalmente empleados en este sello asfáltico son capas de sello con piedra o grava picada, capas de sello con arena y una lechada asfáltica. Nivelación localizada, que viene a ser similar al bacheo superficial, que consiste en la limpieza de la zona afectada y nivelar con material asfáltico, ya sea el mismo material en caliente o en frío que se utiliza en el bacheo. Y el fresado y texturación, que viene a ser el desgaste del pavimento por medio de una maquinaria provisto de un cilindro rotatorio con dientes. Este proceso consiste en desgastar o remover parte del pavimento para así alisar áreas deformadas o elevaciones o corrugaciones, huellamientos menores. Y la texturización, ¿no? Que viene a ser, como su nombre mismo, texturizar el pavimento, alisar el pavimento con esta misma maquinaria. Y las obras de mantenimiento mayor, que son aplicadas a un tramo de vía o áreas mayores de 300 metros cuadrados, el cual son primeros tratamientos superficiales, capas asfálticas, remoción por fresado. Los tratamientos superficiales en lo que es en la reparación o la rehabilitación de carpetas asfálticas, como su nombre mismo dice, son tratamientos que se le hacen solamente a la superficie de la carpeta asfáltica, ya pues sea con con material asfáltico, con lechada asfáltica, con concreto asfáltico. Como mencioné, son tratamientos superficiales, mientras que las capas asfálticas, por el contrario de los tratamientos superficiales, hacen hacen una reparación a nivel de carpeta asfáltica, ¿no? Que remueven todo el material dañado y vuelven a introducir a poner una nueva carpeta asfáltica. Y la remoción por fresado, que viene a ser prácticamente la reparación del pavimento dañado con el mismo material. Este procedimiento consiste en sacar todo el material dañado, ya sea por fresado, llevarlo a un lugar, a un punto en el cual este pavimento que se ha extraído se le agrega aditivos especiales de rejuvenecimiento, de material asfáltico nuevo, para luego volverlos a poner en el sitio del cual han sido extraídos. Y concluir diciendo que siempre el pavimento es 100% reciclable, porque como mencioné, cuando se hace la remoción por fresado, este material vuelve al mismo lugar donde ha sido extraído, o tal vez a otras, implementándole nuevos aditivos, ya sea en caliente o en frío. Gracias.